La clase de hoy vamos a ver lo que es la ley de decaimiento radiactivo, que es un proceso en el que un elemento, por ejemplo el uranio, va transformándose, ¿cierto?, en elementos, y así sucesivamente mientras ocurren estas desintegraciones, va pasando por distintos elementos químicos, y en ese proceso emite, por ejemplo, radiación alfa, beta, etcétera. La característica de este decaimiento radiactivo es que se producen hijos y nietos, ¿cierto? Hay un padre, un hijo, un nieto y así sucesivamente, hasta que el sistema encuentra un estado estable. Por ejemplo, cuando termina acá la serie, llega el plomo, que es, digamos, el más estable, y ahí finaliza esta secuencia de decaimiento. A esta secuencia también se le conoce como filiación. Y en esta clase vamos a ver también lo que es la actividad, que tiene que ver con la tasa o la velocidad a la que ocurre este decaimiento radiactivo y cómo esa tasa o actividad nos va a dar cuenta, ¿cierto?, de qué tan rápido se desintegran estos elementos en otros. Entonces, la ley matemática que gobierna esto es esta ecuación que tenemos aquí, la ecuación eh, diferencial. Nos dice que el ritmo con el que cambia el número de nucleidos radiactivos n, ese número n, la tasa con la que cambia, ¿cierto?, en el tiempo, es proporcional a la cantidad de nucleidos que existen en ese instante. Y esa constante lambda es la constante de proporcionalidad. El signo menos indica que está perdiendo nucleidos porque si piensan en una desintegración, tienen, no sé, una cantidad de protones, por ejemplo, neutrones por ahí. Entonces, basta con que se pierda estos nucleidos, porque se emiten, salen y el núcleo queda con menos elementos, ¿cierto? O sea, con menos nucleidos. Entonces, lo que ocurre en ese proceso es que como va perdiendo, entonces ese signo menos da cuenta de esa pérdida, ¿no? Si nosotros tomamos esa ecuación diferencial, por ejemplo, y pasamos multiplicando el de t y dividiendo el n, nos queda esta expresión que la podemos integrar, ¿cierto? Esto es un poquito más sofisticado colocar estos límites de integración, pero en general uno lo que hace es integrar una función de n sobre n, que al final queda un logaritmo de n en la integral, más una constante, y al otro lado, al integrar, va a aparecer menos lambda por t. Esa constante, de alguna manera, va a quedar asociada a las condiciones iniciales. ¿Ya? Si nosotros ahora intentamos despejar el n de esa ecuación, tendríamos que, por ejemplo, pasar la constante para allá. Vamos a llamarla a esa constante, le podemos llamar, por ejemplo, k. ¿Dónde está el lapicito? No, este no es. Le llamamos a esa constante k y nos quedaría para el otro lado logaritmo de n igual a menos lambda por t. Y de hecho, la constante da lo mismo si la colocamos a la izquierda o a la derecha, la podemos colocar al otro lado, más k. Y aquí aplicamos la exponencial. Como el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, si yo aplico toda esa ecuación, la exponencial me va a quedar, si se elimina la exponencial con el logaritmo, queda n igual a la exponencial de todo eso que está ahí, menos lambda t más k. Por las propiedades de las potencias, podemos separar esto en menos kt por e elevado a k. Y ese e elevado a k es justamente lo que se conoce como cantidad de nucleidos iniciales. Esas cantidades de nucleidos iniciales justamente le llamamos n sub 0 porque si nosotros evaluamos en esta función, que si se fijan quedó acá dependiente de t, si lo evaluamos en t igual 0, la exponencial va a quedar 1 y esto de acá va a ser entonces la cantidad de nucleidos que había al inicio, en t igual 0. Por eso le bautizamos eso como n sub 0. Vamos a borrar todo esto y entonces nos queda esta expresión que tenemos acá, ¿no? Finalmente, de esta expresión uno puede entonces graficarla y es una exponencial de este tipo, ¿sí?
Esas funciones exponenciales cortan, ¿cierto?, en algún valor aquí en el sub-cero, decaen, ¿cierto? Ahí a medida, y cuando t tiende a infinito, esto nunca toca el eje horizontal, pero se acerca a ese eje. Entonces, gracias a esto podemos definir lo que se conoce como periodo de semidesintegración, que aquí me quedó un poquito cortado. Vamos a ponerlo un poquito por allá, aquí para abajo. Bien. Entonces, este periodo de semidesintegración o semivida nos va a permitir tener una idea de cuánto tiempo tarda en que la mitad de la cantidad de sustancia que tenemos haya decaído. ¿Sí? Por ejemplo, acá está simbolizado ese tiempo de semivida, la mitad, fíjense, de N0 nucleidos que había, ahora ya se desintegró la mitad. ¿Ya? Entonces, ese tiempo es un tiempo valioso que nos interesa conocer. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, si n es el número de nucleidos y nosotros decimos que el número de nucleidos es la mitad de lo que había inicialmente, entonces con eso podemos despejar el tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense en esa ecuación que está ahí. ¿Qué pasa si yo digo que el n es n0 medios? Me va a quedar esta ecuación. Aquí puedo simplificar esto. Y aquí puedo pasar la exponencial. Cuando pase la exponencial para el otro lado, va a quedar acá abajo. Paso el 2 para allá, queda el 2 acá. Aquí queda un uno, pero uno por 2 2. Esa exponencial, como está negativa, la puedo escribir arriba positiva, ¿cierto? Se invierte. Y aquí puedo aplicar logaritmo natural. Y me va a quedar logaritmo natural de la exponencial, ¿cierto? Se va a anular el logaritmo. Me va a quedar simplemente el exponente, este que baja, ¿cierto? Y logaritmo natural de E es uno, entonces va a quedar simplemente lambda por t, y al otro lado va a quedar logaritmo natural de 2. Y de aquí si despejamos el t, nos va a quedar logaritmo natural de 2 partido por lambda. Pero ese t es el famoso tiempo de semivida que aquí lo denotan con la letra t. El logaritmo de 2, si lo metemos en la calculadora, da 0,693 y por lo tanto con esta formulita que está acá, nosotros podemos calcular los tiempos de semivida de cualquier sustancia, ¿cierto? O cualquier elemento, eh, y con ello poder estimar alguna cantidad importante dentro de lo que es esta secuencia de ley de decaimiento. Aquí tenemos entonces una comparación de cómo esa curva exponencial va variando dependiendo de cómo es ese lambda. O sea, ese lambda, cómo afecta a esta curva. Recordemos que es una forma así, menos lambda por t, ¿cierto? Entonces, a las primeras clases, cuando hicimos repaso de funciones, yo le había dicho, por ejemplo, la función y igual a x es una recta. Pero si yo hago y igual a 2x, ¿qué hace ese 2? Bueno, ese 2, ¿cómo afecta esta curva? Hace que quede más vertical todavía. Pero si yo hubiese puesto la curva igual a un medio de x, o sea, lo divido en 2, este un medio de x es 0,5. Entonces, oh, ¿qué pasó? Si yo pongo acá 0,5, o sea, un valor más pequeño, la curva ahora se aplasta, pero hacia la horizontal. En la función exponencial es una función así, y por lo tanto, perdón, ah, no retrocede. La función exponencial es algo así. Entonces, ese parámetro de ahí, dependiendo de si es grande o chico, lo que hace es lo que se ve acá. Por ejemplo, si es pequeña, entonces decae más lento.
este es para un valor más o menos, un valor mediano, ¿cierto? Y un valor muy grande de lambda empieza a decaer rápidamente. Por lo tanto, un lambda grande está asociado a un decaimiento rápido. Decaimiento rápido. ¿Sí? Y lo mismo podemos concluir de un lambda pequeño, esto, un decaimiento lento. Bien, otro concepto que no hay que confundirlo con el tiempo de semivida es el valor medio de duración de los átomos, que al final es invertir esa ecuación que teníamos ahí, uno sobre lambda, ¿cierto? Y que nos queda finalmente que es el tiempo de semilla dividido en logaritmo natural de 2 que eso se suele ocupar a veces para algunos cálculos. Entonces, se deja ahí como observación. El otro concepto importante es el concepto de la actividad. La actividad es justamente la tasa o la velocidad con la que se desintegra un nucleido radioactivo. Está definida así como el valor absoluto, ¿cierto? Lo que lo hace positivo, ¿cierto? De esta variación, de cómo varía el número de nucleidos radioactivos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si uno conoce la forma exponencial, ¿cierto? Bastaría con hacer la derivación, derivamos, ¿cierto? Y no, lo que hace es que esta constante se mantenga ahí, ¿cierto? Se mantiene ahí la constante, pero la exponencial, ¿cómo es la derivada de una exponencial? Si yo tengo una exponencial así, cuando yo derive, por ejemplo, esta exponencial respecto a x, queda la misma exponencial y después por regla de la cadena por lo que acompaña el x, ¿cierto? O la derivada del exponente, que sería por a. En estos casos, lo que acompañaba a menos lambda por t era el menos lambda, así que ese es el que bajó, ¿cierto? De la derivada y queda la misma exponencial ahí. Bien. Ahora, de esa ecuación que está ahí, nosotros definimos. Entonces, el módulo de esto, ¿cierto? O sea, volverlo positivo acá, va a ser la actividad. Y al volver positivo esto, va a quedar, va a ese signo menos, va a quedar positivo, ¿cierto? Y a este valor de acá, lambda por n cero, se le conoce como actividad inicial, a sub cero. ¿Sí? Y claro, ¿por qué es eso? Porque justamente si esta función nosotros la evaluamos en t igual a cero, esa exponencial se va a convertir en un uno e elevado a 0,1, y lo que está ahí justamente va a ser un bautizo así como de a evaluado en cero, entonces a eso llamémosle a sub cero, actividad inicial. Bien, la unidad eh, de esta actividad, la unidad física, ¿cierto? Suele escribirse en curie, y los curie equivalen a 3,7 por 10 elevado a 10 desintegraciones por segundo. Esa es la simbología de PS. ¿Ya? Sin embargo, en el sistema internacional, y en honor a Henry Becquerel, que fue el que descubrió la radioactividad, se suele usar los Becquerel, que un becquerel en el fondo es una desintegración por segundo. ¿Ya? Y que convirtiéndolo a la unidad de Curie sería eso. Otra cantidad importante es la actividad específica. Y la actividad específica tiene que ver con la masa que se tiene de esa sustancia. Entonces, lo único que es, su definición es tomar la actividad y dividirla por la masa. Hay ciertos nucleidos de actividad específica alta que se usan como trazadores de fuentes para teleterapia, o sea, las aplicaciones que ustedes van a utilizar en su trabajo. Entonces, la ventaja es que con poca actividad de ese elemento se obtiene una alta, perdón, con una poca cantidad de ese elemento se obtiene una alta actividad. ¿Ya? Por ejemplo, el caso del cobalto. Cobalto 60 tiene un tiempo de semivida de 5,26 años. Esto significa años. Comparada con el cesio 137, que son 30 años. Si se fijan, este decae mucho más rápido. Si calculamos la actividad específica, entonces, en este caso la del cobalto nos da 1,134 y la del cesio nos da 87,1. ¿Sí? Entonces, eh, la desventaja, ¿cierto? Es que
el isótopo que es más activo tiene menor semivida. Claro, si tiene mayor actividad o decae más rápido, ¿cierto? Su tiempo de vida decrece, por ejemplo, el cobalto. ¿Sí? Pero eso, saberlo y tenerlo en consideración es importante a la hora de manipular estas sustancias radiactivas. Aquí tenemos la comparación. El cobalto 60, tiempo de semivida 5,46 años, actividad de 1,134. El C637, 30 días, tiempo de vida es 30 años, 87,1 de específico. ¿Para qué se usa? Entonces el cobalto 60 se usa para teleterapia, radioterapia profunda. Sin embargo, el otro, el que tiene un tiempo de semivida mayor, al decaer más lento, entonces se puede usar para terapias menos invasivas, ¿cierto? Como lo que es la calibración de instrumentos, o radioterapia superficial, o braquiterapia. Eh, Así que, bueno, aquí están las observaciones de las mismas cosas que ya les mencioné. ¿Sí? Un concepto importante que vamos a utilizar es el número de Avogadro y lo que es el concepto de masa molar. El número de Avogadro es una cantidad que es esta que está acá, 6,022 por 10 a la 23, y que se define como la cantidad de átomos que hay en un mol de cualquier sustancia. ¿Sí? Un mol. ¿Qué es eso de un mol? Bueno, el mol es la unidad de, lo, de la cantidad de sustancia. ¿Ya? De un material. Ahora, una definición más, digamos, precisa que se hizo después del número Avogadro es que es el número, este número corresponde a la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. ¿Sí? Como carbono 12 es una sustancia bien abundante acá en la Tierra, entonces se hizo en base a ese. Y ¿qué quiere decir esto? Que como hay, o sea, este numerito, 10 a la 23, 6,10 a la 23, es todos esos átomos que hay en 12 gramos de carbono 14, así de simple. Si yo agarro 12 gramos de carbono 14, perdón, de carbono 12, voy a encontrar que hay toda esa cantidad de átomos. Es una definición, el número de Avogadro no es una constante de la naturaleza, sino que nosotros como seres humanos definimos ese numerito, digamos, para poder estimar la cantidad de átomos que hay, dado una cantidad de gramos que tengamos de una cierta sustancia. Entonces, dependiendo del número atómico y el número másico mejor dicho, el número másico que tengamos de una sustancia, vamos a poder estimar la cantidad de átomos que hay. Bien, entonces, otra manera de escribir esto es identificando que el número total de átomos se puede calcular, ¿cierto? Multiplicando el número de moles, ¿cierto? Por el número de Avogadro. Ya que el número de Avogadro está pensado en lo que hay en un mol, entonces si yo multiplico por 2 o 3 moles, ya ahí voy obteniendo el número de átomos que hay. La masa molar, por otro lado, es esta expresión que está acá, ¿cierto? Es dividir lo que es la masa atómica, AM. No, ese A no tiene que ver con actividad, o tiene que tener cuidado. Este es el número atómico. De hecho, ni siquiera a veces se le suele colocar el índice, pero como le ponemos el índice para no confundir y acordarse que es la masa atómica en el fondo. O sea, por ejemplo, yo tengo, no sé, helio 4 que tiene dos protones y dos neutrones, entonces el número atómico de ese es 4, ese es el AE. Em, y eso, ¿cierto? Dividido por mol. Entonces así se define la masa molar, ¿cierto? Y nosotros podemos entonces a partir de esta definición de masa molar encontrar otras expresiones, por ejemplo, en función del número de moles. ¿Sí? Por ejemplo, si yo multiplico el número de moles por la masa molar, si se fijan como la masa molar está dividido por mol, ¿cierto? Está dividido por mol.
cuando yo lo multiplique por el número de moles, se van a ir los moles y va a quedar eh, una expresión que va a tener solo unidades de masa. ¿Sí? De hecho, es súper interesante esto porque la definición de estas cosas son como para que al final el número másico termine representando como a la masa del objeto. Por ejemplo, eh, si esta expresión de acá, yo digo que esa masa es un gramo, ¿cierto? Entonces, yo puedo de esta misma fórmula despejar el número de moles, ¿cierto? Y me va a quedar simplemente la expresión uno partido en la masa atómica. ¿Sí? Entonces, el número de moles se puede calcular así. Increíble esta formulita. ¿Ya? Entonces, retomando, ya habíamos dicho esto, ¿cierto? Que podíamos tomar el número de átomos total de la sustancia como el número de Avogadro por el número de moles. Y ahora, aprovechando esta expresión de acá, ¿cierto? Esta última de acá, vamos y reemplazamos el n y nos queda esta otra. O sea, ¿cuál es la gracia de esta fórmula que está acá? Que ahora basta con saber la masa atómica, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, no sé, tengo uranio 237. Listo. Esa es la masa atómica. Ese numerito va ahí abajo. Pongo el número de Avogadro dividido en eso y ya tengo el número de átomos que habría en un gramo. ¿Sí? Así de simple. Entonces, por ejemplo, la pregunta, ¿cuántos átomos hay en un gramo de uranio 237? Lo que acabo de decir, dividimos el número de Avogadro en 237 y nos da toda esa cantidad de átomos. Varios átomos de qué? De esta sustancia, uranio 237, hay en un gramo. ¿Sí? Ese es el calculito que se hace acá. Entonces, dicho en otras palabras, si tenemos un mol, o sea, toda esa cantidad de átomos de un elemento, la masa molar lo que nos dice es cuántos gramos de pesa o masa, ¿cierto? Esa cantidad. Por ejemplo, un mol de carbono 12 pesa 12 gramos o tiene una masa de 12 gramos. ¿Cierto? Si yo agarro un mol de sustancia, que eso corresponde al número de Avogadro, ¿cierto? Pero como es carbono 12 y ese numerito se basó en carbono 12, ¿cierto? Entonces, la gracia es que ya con esto inmediatamente sabemos que son 12 gramos. Y lo mismo ahora si yo agarro un mol de uranio 237, esa masa atómica ya me está diciendo que son 237 gramos de uranio. Y lo mismo así, un molde, cualquier sustancia, ¿cierto? De cualquier elemento, basta con agarrar su número atómico, perdón, su número másico y esa es la cantidad de gramos. Por ejemplo, el hidrógeno como tiene un solo protón, ese es su número másico, la m vale 1 y por lo tanto tiene una masa de un gramo, un mol de hidrógeno. Y por lo tanto, el de 237 tiene 237 gramos. ¿Sí? Bien. Entonces acá tenemos un ejercicio, ¿cierto? Calcular el número de átomos de un gramo, ¿cierto? Que es de esta sustancia que está acá, redondo 26, que tiene un periodo de semivida de 1622 años. Calcular entonces su actividad específica, la A sub E, ¿cierto? Que era simplemente agarrar la actividad y dividir por la masa. Y el número de átomos, que lo podemos despejar, ¿cierto? De la formulita que habíamos encontrado, que está de acá, ¿cierto? El número de Avogadro dividido en el número másico. Bien, entonces lo primero que podemos hacer es decir, bueno, si la actividad está por esta expresión, ¿cierto? Acuérdense que el n es n0 por e a la menos lambda por t. Por lo tanto, podemos la actividad que era A sub 0, ¿se acuerdan? Por E a la menos lambda t, donde ese A sub 0 era lambda por n0. Entonces, una forma más reducida de decir, bueno, ya, si ese es lambda por n sub 0, y después viene la exponencial, entonces simplemente yo digo, oh, pero esto era n.
Entonces queda lambda por n. Y ahí les queda esa expresión que está ahí. Bien. Em, pero nosotros tenemos una formulita, que era esta, ¿cierto? Esa relaciona el tiempo de semivida con el lambda. Por lo tanto, como nos están dando el tiempo de semivida, ¿cierto? De 1622 años, bastaría entonces con utilizar ese dato, ¿cierto? Colocarlo acá abajo. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la unidad está en años. Al estar en años nos descuadra un poco las unidades de medida. Entonces deberíamos tener todo esto en segundos porque estas cosas están definidas, por ejemplo, en desintegraciones por segundo. Entonces necesitamos pasar esos años a segundos. Y la manera de pasarlo es multiplicando por este factor. ¿Sí? ¿De dónde sale ese factor? Bueno, un año tiene 365 días, ¿cierto? Pero un día tiene 24 horas, pero una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Y ahí está en segundos. Entonces, si pasamos un año en segundo, eso en notación científica es lo que está acá, ¿cierto? Y entonces hay que multiplicar por ese factor para transformar todos estos años en segundos. Hacemos la división y nos queda este valor de lambda. Ahora, con ese valor de lambda seguimos los cálculos. ¿Qué más nos falta? Para llegar a la actividad específica, dijimos, es la actividad dividido por la masa, ¿cierto? Em, Hasta ahora tenemos calculado el lambda. Ya tenemos el lambda, nos faltaría el número de átomos. ¿Cómo calculo el número de átomos? Lo puedo calcular, ¿cierto? Con esta formulita. El número de Avogadro partido por la masa atómica. Entonces, aquí está el calculito. Tenemos el número de Avogadro ahí arriba, la masa atómica acá abajo, hacemos la división y nos queda finalmente 2,66 por 10 a la 21 átomos dividido, o átomos por gramo. Entonces, tenemos este. Y para un gramo de sustancia, porque eso es lo que dice el enunciado, calcular el número de átomos de un gramo de esta sustancia, entonces la masa es un gramo, ponemos los valores, reemplazamos y finalmente nos queda 3,61 por 10 a la 10. Y como esto lo dejamos en segundos, ¿cierto? Entonces son desintegraciones por segundo, que es la unidad de actividad. Como es específica, ¿cierto? Como está dividida por masa, que es un gramo por gramo. Si hacemos la conversión, regla 3 simple para transformarla a la otra unidad que son los curie, nos queda eso que está ahí. Bien, entonces ahora estamos en condiciones ya de hablar de lo que es la filiación radiativa. Muchos nucleidos radioactivos decaen a otros que también son radiactivos, como es lo que pasaba acá. Por ejemplo, el uranio decae a este, pero este también es radiactivo, entonces sigue decayendo. ¿Qué pasó en este proceso? Fíjense el número atómico, 238. Perdón, el número másico. Sí, es 238 y cayó a este otro elemento que tiene un número atómico 234. O sea, perdió 4 como número de masa atómica. Y claro, ¿por qué perdió 4? Porque liberó un helio, la partícula alfa, que el helio tiene 4 de número másico. Pero también eh, como perdió un helio, ese helio tiene dos protones, ¿cierto? Tiene número atómico, Z. Entonces perdió dos y claro, de 92 pasó a ser 90. Pero eso no se quedó ahí, sino que ahora este no era estable, entonces siguió decayendo a este otro, paladio. ¿Qué es lo que pasó acá? El número másico sigue igual, no cambió nada. Pero si se fijan, aumentó el número atómico. ¿Cómo puede ser eso? Recuerden que en estos procesos radioactivos un neutrón se puede transformar en un protón,
¿cierto? O un protón se puede transformar en un neutrón. Aquí había 90 y ahora hay 91. O sea, apareció un protón. Uno de los neutrones se transformó en protón en ese proceso y liberó un beta menos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasó. Y de aquí a allá siguió otro neutrón, se transformó en protón y ganó otro protón. Entonces ahora volvió a ser uranio, pero ya no es uranio 238, es uranio 234. Y ese uranio tampoco es estable porque el uranio, de hecho este es un poquito más estable que este. Hasta ahora sí empieza toda esta caída hacia acá. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a desintegrarse ahora otra vez. Libera una partícula alfa, así que vuelve a ser este otro elemento, el torio, vuelve a liberar otra partícula alfa y así, y empieza esta secuencia, hasta que llega al valor, a este valor de acá, plomo, que ese sí es estable y ahí para toda esta desintegración. O sea, todo este proceso se le conoce como filiación radiactiva. Acá hay un padre, hay hijos, hay nietos, etcétera, hasta que se llega a un nucleido estable. Aquí hay unos ejemplos de ese proceso. Por ejemplo, ese uranio, la misma ecuación que tenemos acá, ese proceso de ahí está representado con esta ecuación, ¿cierto? Entonces teníamos un padre que era el uranio 238, el hijo que es el torio y la partícula liberada que es en este caso una partícula alfa. Después de ese se transformó en paladio, entonces este ahora pasa a ser un nieto, ese es el Z, ¿cierto? Este es el Y, este es el X. Y así sucesivamente. Podemos seguir hasta llegar al plomo acá. Entonces, ahora vamos a colocar índices, padre, hijo, etcétera. Entonces, la ecuación de desintegración reactiva era esta, ¿cierto? Pero le vamos a colocar ahora el índice X para decir que este era el padre. ¿Ya? Entonces ahí está la ecuación. Está, está repetida la ecuación, la escribí dos veces, no importa. La actividad es la derivada, ¿cierto? Pero en valor absoluto. Derivamos este nx respecto al tiempo y en valor absoluto y eso es nuestra actividad x. Entonces derivamos que a un lambda por n0, ¿cierto? Y eso por la exponencial vuelve, ¿cierto? A simplemente hacer nx, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos acá va a quedar eso por la exponencial acá y no tenemos ese resultado. Bueno, esto de acá. Ya. Ahora eso mismo, voy a borrar acá. Ah, no, ya, yo me equivoqué porque pensé que estaba copiado dos veces. Lo que pasa es que acá me equivoqué. Para el hijo vamos a tener lo mismo. El hijo también va a tener una expresión así. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que para el hijo ocurre algo distinto. No es tan así como llegar y anotar esta para el hijo, sino que la ecuación, lo que ocurre con esa ecuación es que ahora tiene dos términos. O sea, el ritmo con el que cambia, ¿cierto? La actividad del hijo va a depender de lo que el padre genere, porque el padre está generando a los nucleidos Y, ¿cierto? Cuando este decae, genera NY. Entonces es positivo porque esto está contribuyendo a que aumente el número de nucleidos hijos. Y lo que sabíamos ya de la desintegración, cuando este se desintegre va a perder, ¿cierto? Y va a perder con signo menos la cantidad de nucleidos hijos. Entonces, como tenemos ahora dos componentes, ¿cierto? Una que hace crecer y una que hace disminuir, de aquí hay que resolver la ecuación diferencial. ¿Cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Bueno, esta ya no queda, no es tan fácil de resolver como la otra, ¿cierto? Sin embargo, se pueden hacer algunos trucos algebraicos, ¿cierto? Pasar dividiendo, multiplicando y finalmente nos queda estas ecuaciones de acá. O sea, n sub y, ¿sí? Lo podemos despejar. De hecho, podría hacerlo acá, a ver.
Veamos cómo lo podría hacer. Mm, creo que lo más factible sería, así como se resolvió la otra ecuación, la idea es que esto quede abajo. Mm, o no, mejor reemplazar directamente. A ver, lambda x por la exponencial menos lambda x por t, ¿cierto? Y aquí me faltó algo. N cero, ¿no? X por lambda x. Simplemente esto de acá lo estoy anotando. Lo estoy reemplazando por lo que vale. N cero x por la exponencial. El otro, lambda y, n cero y, ¿cierto? Por la exponencial. Ah, no, este sí lo puedo dejar. Parece que lo puedo dejar sin el cero, pero no sé si me conviene. Creo que, mm, creo que no. Ya. Entonces, aquí hay que tratar de factorizar lo que tengan en común. Bien, estuve revisando la literatura porque aquí en realidad lo que hay que hacer es resolver esta ecuación completa, de forma completa, pero hay un problema, que esa resolución de ecuaciones diferenciales ya es un método conocido como factor integrante y es un poco complicado de resolver. La cosa es que no lo voy a hacer acá porque vamos a perder mucho tiempo. Sin embargo, si uno resuelve esta ecuación diferencial, se obtiene la siguiente. Y esta ecuación es para el número de nucleidos del hijo en función de los del padre. Quedan en términos de los lambda del padre y del hijo y las exponenciales que están representando esos decaimientos. Eh, y la derivada, ¿cierto? De esto, que es la actividad del hijo, ya esto quizás sea más sencillo encontrarlo, porque todos estos factores son, digamos, constantes y lo único que hay que derivar son esas exponenciales. Em, Al derivar la exponencial que tenemos acá, baja el lambda, el lambda x, la de acá baja el lambda y. Después se puede factorizar, hacer una resta y finalmente simplificar y obtener esta otra expresión que está acá. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos expresiones para el número de nucleidos de hijo y la actividad del hijo. ¿Ya? Imagínense después esto con lo que sigue, que sería el nieto, sería un poco más complicado y así se va complejizando más, pero nosotros nos vamos a quedar con estas expresiones que son para el hijo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo, no sé si este se me puede acá ver. Tenemos, por ejemplo, que más que ejemplo, lo que podemos hacer es dejar todo en términos de los periodos de semivida. Entonces simplemente reemplazamos en las expresiones que tenían los lambda y lo dejamos en términos de los t. Y aquí arribita, esos lambda lo dejamos en términos de los t y aparece ese factor de 0,93 que está ahí. ¿Sí? Bien. Eh, otro, otro tema importante dentro de lo que es este capítulo, ¿cierto? Es lo que es el equilibrio radioactivo. Hay dos tipos de equilibrio radioactivo, el equilibrio transiente, ¿cierto? Y el equilibrio secular. ¿Ya? Eh,
todo tiene, o todo está gobernado, todo tiene que ver, ¿cierto? Por la relación que hay entre el periodo del padre, eh, ¿cierto? Y del hijo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando el periodo del padre es mucho mayor que el del hijo, ¿cierto? Perdón, es mayor que el del hijo, pero no mucho mayor, no tanto, ¿ya? Sino que es mayor nomás, cercano, igual, parecido. Entonces, después de un cierto tiempo, se llega a una condición de equilibrio entre ambas actividades, ¿ya? Entonces, matemáticamente, si uno obtiene el cociente entre las dos actividades, la del hijo y el padre, se obtiene esa relación. Este es el resultado o la expresión matemática para ese equilibrio transiente, ¿ya? Se puede dejar también en términos de los semiperiodos de vida. Y la gráfica, más o menos, para que tengan una idea de ese equilibrio, es esta que podemos ver acá. Aquí tenemos dos elementos, ¿cierto? El uranio 234 y el torio 230, ¿cierto? Y ellos, sus decaimientos son, digamos, distintos, pero llegan a un equilibrio dado por esta ecuación, ¿cierto? Aquí, para el límite para tiempos muy largos, ¿qué es lo que va a pasar si ese t es muy grande? Va a quedar e elevado a menos infinito, que es lo mismo que uno partido en e elevado a infinito, y eso es prácticamente cero. Entonces, toda esta expresión vale cero y nos queda simplemente lo que acompaña, ¿no? Esa expresión. Entonces, con ese cociente, ¿cierto? Haciendo esos cálculos, uno determina, por ejemplo, entre estos dos elementos, este factor que es 1,43, que se daría el equilibrio transiente para este ejemplo que está acá. El otro equilibrio es el equilibrio secular y que este tiene que ver si cuando, o sea, este se produce cuando el periodo del padre es mucho mayor, mucho más grande que el del hijo, ¿sí? El periodo de semivida. Entonces las expresiones, cuando uno hace ese límite de este mucho mayor que el otro, finalmente queda esto, ¿ya? Si revisamos las ecuaciones, esa exponencial, ¿dónde está? Por acá. Entonces, si el periodo del padre es mucho mayor que el del hijo, entonces en esta cuenta que está acá, como este es mucho mayor que el otro es como despreciable, digamos. Es como si fuera cero respecto a este, ¿ya? Y eso termina haciendo acá también, digamos, se puede reducir un poco y nos queda esta expresión que tenemos, va, que tenemos acá. ¿Sí? Y ahí, claro, si uno espera un tiempo suficientemente largo, ahora dice, si el tiempo es muy largo, esto se va a cero, y si se fijan, quedan las dos actividades iguales. O sea que como la actividad es algo que depende del tiempo, ¿cierto? De una velocidad, pero también depende del tiempo, va cambiando con el tiempo, entonces el equilibrio, cuando pasa mucho tiempo, es que sus actividades terminan siendo iguales. Ese es el equilibrio secular. Entonces acá hay un ejercicio, por ejemplo, un problema resuelto, que es demostrar, ¿cierto?, que lambda, que esta es la expresión que teníamos, ¿cierto?, usando la ecuación de actividad. Simplemente aquí lo que hay que hacer es despejar, que es más o menos lo que vimos en clase, ¿cierto? Después, teniendo en cuenta una muestra radiactiva que contiene 1 gramo de aluminio 26, cuyo periodo de semivida es 6,3 segundos, la probabilidad de que un núcleo de esta se desintegre en un intervalo de 2 segundos. Bueno, aquí ya se está hablando de probabilidad. Lo de probabilidad lo vamos a ver enseguida. Ok, me faltó aquí eh, haber pasado antes la probabilidad, ¿ya? Pero voy a por mientras ponerle la expresión. La probabilidad de que un núcleo se desintegre, ¿cierto? En un cierto intervalo de tiempo, ese intervalo de tiempo delta t, siempre se pregunta por la probabilidad en un intervalo de tiempo, en este caso 2 segundos. Esa fórmula es simplemente multiplicar el lambda por el delta t. Entonces, en este caso, el lambda. ¿Cómo obtengo el lambda? Había una fórmula, ¿cierto?, que relacionaba el lambda con el semiperiodo de vida, que era este 0,9693, que es logaritmo de 2 dividido por el periodo de semivida, que en este caso es 6,3, ¿no?
Entonces dividimos y eso da 1,1. Al multiplicarlo por el eh, intervalo de tiempo que es 2 nos da 2,2. Entonces este altera- perdón, este era 0,11, 0,11 por 2 da 0,22. Así que este es el resultado acá. Ahora, ¿de dónde viene esa fórmula? Bueno, en realidad viene de la fórmula original, que era la ley, ¿no? Que es menos lambda. ¿Cómo varía, cierto? El número de nucleidos en el tiempo, menos lambda, por n. Si nosotros pasamos digamos, esta expresión hacia acá y nos quedamos con lambda por dt, digamos, eso que está ahí arriba es el cambio en el número de nucleidos. O sea, en este caso, por el signo menos, ¿cierto? Va a decaer, ¿cierto? Sabemos que en la desintegración va a perderse la cantidad de nucleidos radiactivos. Pero esta fracción, si se fijan en el denominador, acá abajo está el número total, el número eh, máximo, digamos, de nucleidos, y arriba está eso que se desintegró, ¿cierto? Y que se desintegró en esta cantidad de tiempo infinitesimal de t. Por lo tanto, si reescribimos esa ecuación y le ponemos el módulo para que sí se vea que es una probabilidad, simplemente nos está diciendo, bueno, del total de nucleidos que había, la fracción que decayó, entonces estamos contabilizando una especie de probabilidad, ¿no? ¿Cuántos hay, cuántos del total, cuántos se desintegraron? Y va a estar dado por esta expresión de acá. Entonces, esta es la demostración de esa formulita. Bien, bueno, el resto de ejercicio creo que lo vamos a ver en clase, así que dejaré la clase hasta acá. ¿ya? Nos vemos en clase.